Muy buenas. Hoy te quiero explicar la única cura real que hay para sanar, y fijaos que cuando digo sanar, lo digo con toda la intencionalidad y, vamos, y sintiendo cada una de las letras, porque aquí lo que te voy a explicar no va a ser poner un parche, va a ser ir a la raíz de todos los problemas. Va a ser ir realmente a lo que está generando que tú hoy en día tengas todos esos síntomas de inflamación, sensación de globo después de comer, incluso algunas intolerancias, hay personas que sienten mal aliento, estreñimiento, diarrea, todo lo que tenga que ver con problemas intestinales, distensión del abdomen, intestino irritable, problemas en la piel, problemas en el pelo, si te han dicho que tienes Helicobacter pylori, SIBO, incluso infecciones de orina, que también te sientes cansado, que tienes toda esa falta de energía, un cansancio crónico, o incluso si tienes alguna enfermedad autoinmunes, como también fue mi caso, que ahora luego también lo hablaremos, o enfermedades como colitis ulcerosa, rinitis, enfermedad de Crohn y un sinfín de muchos otros síntomas que todos son causados por la misma raíz. Y es lo que hoy te voy a explicar. Entonces, hoy en el menú tenemos, primero de todo, que identifiques el por qué te está pasando esto a ti. Quiero explicarte las causas que te han llevado a que tú a día de hoy sientas ese problema. Y cuando te las des, vas a entender, ahora entiendo por qué tengo esto. Y eso lo que nos va a permitir es que en el futuro nunca más volvamos a la situación actual en la que te encuentras. En el segundo punto, en la segunda parte del menú, tenemos cómo sanar, donde te voy a dar las tres claves que tienes que seguir basando en primer lugar la suplementación, alimentación a seguir y sobre todo 7 hábitos que van súper bien para acelerar y salir del punto actual en el que estás. Y por último, te explicaré el tratamiento integral que tienes que seguir y que he validado en estos últimos 10 años con todos mis pacientes, y el 100% de las personas que siguen ese tratamiento integral, el 100% sanan de sus problemas gastrointestinales. El 100%. Así que vamos allá. Y antes de nada, por si no me conoces, yo soy Bruno, especializado en problemas gastrointestinales. ¿Y por qué llevo yo, en mi caso personal, 10 años estudiando estos temas, 10 años también pudiendo ayudar a personas a sanar este tipo de problemas? Porque a mí desde bien pequeño me tocó lidiar con muchos de ellos. Sobre todo tenía muchísima inflamación intestinal, desde muy pequeñito, problemas en la piel, dermatitis atópica, que por cierto me decían que no tenía cura, como a tantos de vosotros habrán dicho con vuestros problemas, simplemente algunos fármacos para mitigar el efecto, pero nunca ir a la raíz. Por eso también al final este vídeo nace un poco también de, sobre todo, la crítica de que tenemos, y hablo ahora en España, que es al final donde yo resido, tenemos en España un maravilloso sistema de salud, pero está basado en la enfermedad. Está basada en soliviantar, en quitar esos síntomas, en vez de ir a la raíz, en vez de tratar a la raíz. Y eso lo he podido ver yo durante más de estos 20 años, donde me he tratado con todos los tratamientos habidos y por haber a nivel intestinal, H. pylori, SIBO, todo lo que podéis imaginar lo he tenido yo. Todo el motivo de por qué yo escogí estudiar una cosa u otra y dedicarme a un sitio u otro era precisamente para sanarme a mí, porque veía tan mermada mi calidad de vida y también tenía tanta impotencia de todo el tipo de tratamiento, que veía cómo se hacían las cosas, cómo le sacaban el dinero a la gente sin ir a la raíz real, sin ni siquiera mirar a los ojos de la raíz real. Hoy vamos a mirar a los ojos de la raíz, porque ¿de qué provoca esa distensión abdominal? ¿Qué provoca esa inflamación? ¿Qué provoca que a ti cada vez te sientas mal, cada vez más alimentos? O que tú tengas esa sensación de globo que en muchos casos es perpetua, es prácticamente al beber agua, ¿no? ¿Qué provoca todo eso? Enfermedades autoinmunes, como a mí también me tocó padecer, ¿no? Yo sufrí muchísimo de piel, que por cierto, obviamente me dijeron que no tenía solución, como a muchos de vosotros habrán dicho con vuestros problemas. La dermatitis atópica no tiene solución, bueno, es que esto del SIBO hay que ir probando, bueno, es que puede ser esto, es que tu problema de estreñimiento puede venir por aquí, por ir por acá. Ningún tratamiento es, en primer lugar, integral, y en segundo lugar va a ir a la raíz. Entonces yo al final lo que te vengo a mostrar sobre todo es esa claridad que a mí me hubiera gustado tener hace muchos años. Si yo consigo ese objetivo, por mí ya estaré más que satisfecho. Así que ahora sí, vayamos a la auténtica raíz de todo el problema. La raíz del problema se encuentra en la microbiota. La microbiota, por si alguien no lo sabe o no está familiarizado con este término, es simplemente el conjunto de millones y millones y millones de microorganismos, es decir, bacterias, virus, hongos, parásitos que viven dentro de nosotros, ¿vale? Lo importante aquí es que de todos esos millones y millones y millones de bichitos, tanto buenos como malos, que a partir de ahora me gusta siempre emplear este término como si fuésemos niños pequeños porque es más fácil de entender, esos bichitos buenos y esos bichitos malos, el 80% se ubican en el intestino. Por eso cuando hablamos de microbiota, lo importante siempre va a ir el foco en la parte del intestino, aunque estén por todo nuestro cuerpo, pero el 80% está en el intestino. Entonces, el foco hay que ponerlo ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros
tenemos un problema gastrointestinal, cuando tenemos esa inflamación crónica, incluso enfermedades autoinmunes, incluso problemas en la piel, tenemos esa gastritis, ese ácido, lo que nos está diciendo nuestro cuerpo es que tenemos una disbiosis intestinal. ¿Qué significa tener disbiosis intestinal? Es perder el equilibrio en la microbiota. ¿Qué hablamos de perder el equilibrio? Simplemente que poco a poco se ha ido disminuyendo la cantidad de bichitos buenos y se ha ido aumentando la cantidad de bichitos malos. Por lo tanto, básicamente los bichitos malos están ganando terreno, están siendo más esta vez que los bichitos buenos en nuestro intestino. Y esto silenciosamente ocurre y nosotros no nos damos cuenta. Esto es un proceso poco a poco que va ocurriendo, que ahora veremos las causas y ahora entenderás seguramente cuando yo te desvele todas las causas de por qué te está sucediendo esto a ti, que digas, hostias, entonces vayamos con las causas principales de tener esa disbiosis, de que poco a poco los bichitos buenos cada vez sean menos y los bichitos malos cada vez sean más. En primer lugar, en la alimentación, ¿no? Tenemos que una mala alimentación, malos hábitos, fumar, alcohol, exceso de procesados, sobre todo el azúcar, porque estos bichitos malos se alimentan precisamente de este tipo de alimentos ultraprocesados, de azúcar, también a nivel de alcohol, etcétera, etcétera. En cambio, los bichitos buenos, ¿de qué se alimentan? De vegetales y fruta. Por lo tanto, tener una dieta alta en todos esos alimentos que hay que evitar y baja en frutas, verduras, vegetales, etcétera, lo que va a favorecer es que cada vez tengan más bichitos malos y menos bichitos buenos. Entonces, la alimentación es un factor importante para haber llegado a este punto, pero hay muchos otros, sobre todo un factor de estrés. Es cuando hablamos de estrés crónico o un pico de estrés muy fuerte o ese estrés sostenido en el tiempo, todo eso modifica por completo el pH de nuestro estómago, haciéndolo más favorable para esos bichitos malos que para esos bichitos buenos. Por lo tanto, ya tenemos la alimentación, tenemos el estrés, pero aquí hay muchos más. Por ejemplo, un mal descanso, todo lo que tiene que ver con malos hábitos, por eso es importante también parte de tratamiento cambiar esos hábitos, tiene mucho que ver. ¿Qué otras causas puede haber principalmente? El uso de fármacos y medicamentos, como por ejemplo antibióticos, esteroides, antiácidos, ¿no? El omeprazol, antiinflamatorios, anticonceptivos también, los corticoides, todos los tratamientos, fijaros, ¿no? Qué casualidad, pero todos los tratamientos para el Helicobacter pylori o para SIBO, justamente tienen estos medicamentos. El problema de estos medicamentos es que, y no quiero aquí, que se me catalogue como antifármacos, no ese es el problema. El problema es que los fármacos en un momento dado pueden venir muy bien. Ahora bien, el problema de los antibióticos es que exterminan con todo. No tenemos la capacidad de decir que solo maten a los bichitos malos. Entonces, cuando nosotros estamos tomando antibióticos, ya sea desde nuestra infancia o sobre todo personas que, pues precisamente por también no tener el sistema inmune en buena forma, que luego veremos porque esto está estrechamente relacionado, se ponen también más malos, tienen más infecciones y hay que usarlo. Cuando hay que usarlo, es obvio. Pero eso desgasta nuestra microbiota, va a hacerla cada vez más pobre, al mismo tiempo que sumado a una alimentación que cada vez es más pobre también en nutrientes, ya no simplemente por la persona que elija comer una cosa u otra, sino a nivel de pesticidas, a nivel de cómo se planta, a nivel de la calidad de ese alimento, cada vez tienen menos nutrientes, menos bacterias buenas que antiguamente no sucedía, ¿no? Y otra de las cosas principales es el tema también del sedentarismo, el no hacer ejercicio, el no hacer deporte. Concretamente luego hablaremos aquí de entrenamiento de fuerza y sus beneficios para mejorar la microbiota. Y hablando también del descanso, pues esos horarios cambiantes, tener una alteración circadiana, ¿no? Que se dice, es decir, cada día acostarnos a una hora, tener horarios de sueño pues totalmente descontrolados, todo eso lo que va a favorecer es una alteración de la microbiota. También infecciones intestinales o parasitarias que nos hayan resuelto en el pasado, ¿no? Parásitos, la cándida, todo eso tiene mucho que ver con contribuir a esa disbiosis intestinal que estamos hablando, ¿no? Y sobre todo también, por último, otro de los factores que también he visto son factores emocionales profundos. Estoy hablando de traumas, emociones de miedo, de culpa, de depresión. Todo eso altera el entorno químico intestinal, altera tanto el pH, favoreciendo, como digo, más disbiosis, y esa motilidad, ¿no? La motilidad intestinal es la capacidad que tiene el intestino para movilizar los nutrientes a través de él y los alimentos. Entonces, cuando todo eso se ralentiza, pues también se ralentiza ese tránsito intestinal, aparecen muchos otros problemas, ¿no? Y es que la microbiota también tiene un impacto muy importante de todo lo que nos ha pasado cuando éramos pequeños, en nuestra infancia, incluso en nuestra adolescencia. La comida que llevábamos en aquel entonces era abundante en frutas, verduras, pero sobre todo también hay que remontarnos más atrás del todo cuando nacemos. Si nuestro parto fue por cesárea, hoy en día se sabe que tenemos más probabilidades de tener muchos más problemas con la microbiota. Si de pequeños tampoco nos alimentaban con leche materna, también tenemos muchas más probabilidades de tener problemas con la microbiota. Hay ciertos factores que inducen a que la persona, cuando en
su edad adulta tengan más probabilidades de tener problemas en la microbiota, a más de sumado todo esto. Como digo, esto no es una regla de 3, por supuesto yo tengo muchos pacientes donde fueron alimentados con leche materna y fueron nacidos por parte natural y aún así tienen problemas al final por la sociedad moderna en la que vivimos, como digo, y porque todos los hábitos al final van moldeando poco a poco esa barrera intestinal. Y entonces ahora tenemos esa disbiosis, básicamente, ¿no? Que es que cada vez hay más bichitos malos en tu cuerpo y menos bichitos buenos. ¿Cuál es el problema? Que los bichitos buenos hacen cada uno una función importantísima, liberan antiinflamatorios naturales y los bichitos malos hacen por su parte pues también su función, pero en este caso negativa, ¿no? Liberan toxinas, inflaman ciertas cosas, producen gases. Entonces, en ese contexto donde cada vez hay más, porque esto es silencioso, esto va ocurriendo en tu cuerpo y nosotros no nos damos ni cuenta, hasta a veces, muchas veces, pasar años y años, ¿no? Entonces yo quiero ahora que también te remontes, ¿cuándo fue la primera vez que a lo mejor tomaste para curar una infección esos antibióticos? Remóntate cuando eras pequeño, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste algún problema a lo mejor a nivel inflamatorio, a nivel estomacal, esa sensación de náuseas o esa sensación de pesadez o esas digestiones lentas? ¿Cuánto tiempo hace? Porque ahí ya había una disbiosis. Y de hecho antes de ese momento ya había una disbiosis, porque eso es el síntoma de una disbiosis. ¿Cuándo fue el primer momento que los que tenéis problemas de piel, que nos remontamos a ese primer problema de piel? Ahí había un problema de disbiosis. ¿Cuándo fue el primer momento donde ya estabas cansado, necesitabas dormir mal, tenías más descanso? Todo eso ya puede haber venido de una disbiosis inicial de hace muchos años atrás. Por lo tanto, al final esto se va poco a poco, de forma silenciosa agravando, y ocurre lo siguiente, ¿no? Al principio, cuando los bachitos malos van ganando el terreno, pues tenemos que el intestino se va irritando. Y eso es cuando al final, pues nosotros lo vemos en forma de, hostia, pues tengo un poquito de gases, tengo un poquito de inflamación, tengo un poquito de hinchazón, las digestiones, me pesan, hay ciertos alimentos que ya no digiero bien. Y la persona dice, bueno, yo seré así, ¿no? Bueno, hay personas que digieren unas cosas bien. No, ahí ya se está irritando tu intestino. El siguiente punto es que pasa ya de irritado, ya pasa a estar inflamado, ¿no? Y ahí ya muchas veces las personas tienen problemas en la piel, tienen problemas con el cabello, tienen problemas incluso muchas veces también factor anímico, que ahora veremos por cuál es la estrecha relación del intestino eje cerebro, ¿no? Van teniendo cada vez más síntomas hasta que al final es lo que se conoce como permeabilidad intestinal, que es la mallita del intestino, la mallita que protege y que filtra lo que tiene que pasar al torrente sanguíneo y lo que no tiene que pasar, es decir, todas aquellas bacterias muertas, todos aquellos trozos de comida que no tienen que ser pasados al torrente sanguíneo, poco a poco esa mallita, ese filtro se va desgastando y se van creando unos agujeritos. Eso es lo que se conoce como permeabilidad intestinal, como consecuencia de tener esa disbiosis. ¿Cuál es el problema y cuál es el resultado aquí? Que cada vez en nuestro torrente sanguíneo están habiendo cosas que no tendrían que estar, como digo, trozos de comida, bacterias, toxinas, gases, etcétera, etcétera. Y aquí es donde el sistema inmune dice, ¡epa! ¡Epa! Y enciende la alarma. Alarma de incendios, entonces moviliza a glóbulos blancos encargados de mitigar pues esas cosas que no tendrían que estar en el torrente sanguíneo, que para eliminarlas, ¿no? Eso es lo que se conoce como inflamación. Por eso muchas veces cuando nosotros tomamos fármacos para la inflamación, digo, no estamos entendiendo el problema. El problema no es la inflamación es la alarma de incendios. Es como si nosotros tenemos, imaginaros, fuego en la cocina y yo me empeño y gasto todas mis energías en tapar el detector de humo con una toalla. No, es que maldita alarma, no para de sonar la alarma. No, si la inflamación es la manera que tiene nuestro cuerpo de intentar subsanar un problema que está pasando. Por eso cuando nosotros tomamos antiácidos, que si omeprazol, que si antiinflamatorios para cuando nosotros nos sentimos mal, todo eso no está quitando un problema, está quitando un síntoma de un problema, por lo tanto no estamos atajando. Por eso al final también cuando nosotros tenemos problemas con corticoides o cualquier tipo de fármaco, literalmente no estás yendo a la raíz, no estás yendo a sanar la microbiota, no estás yendo a sanar esa barrera intestinal que es el problema, no estás yendo al problema, ni siquiera lo estás mirando, y no solo ni siquiera lo estás mirando, lo estás empeorando, porque es un químico. ¿Qué creéis que va a pasar con un químico si tenemos ya nuestra mucosa intestinal afectada? Que la va a irritar aún más. Por eso todos los tratamientos que a corto plazo, quizá muchos, por supuesto que nos alivian, porque un protector estomacal nos alivia, un antiinflamatorio nos alivia, un antibiótico va bien, pero no están contribuyendo a la raíz, al revés, la están perpetuando. Y ahí es donde yo me encontraba, ¿no? Durante 20 años, pues eso, empeorando cada vez más mi microbiota. Como digo, un sistema de sanidad perfecto, pero para perpetuar los síntomas, no para solucionarlos, ¿no? Pero claro, esto no acaba aquí. De hecho, desgraciadamente solo acaba de empezar, porque cuando el sistema inmune emite esa respuesta inflamatoria para acabar con el problema, si esto se hace durante un determinado tiempo, es súper positivo. De hecho, gracias a eso tenemos la capacidad de curarnos cuando tenemos una herida o cuando nos abrimos cualquier cosa, ¿no? De que envía esos glóbulos también emiten aquí sustancias
inflamatorias, no antiinflamatorias, sino inflamatorias para combatir con esa amenaza, con esa cosa mala para matarla, pero ¿cuál es el problema? Que aquí no puede acabar con la inflamación, porque tú sigues comiendo y esa barrera intestinal sigue estando afectada, tú sigues con estrés, si ha sido el estrés lo que le ha provocado, si es en el caso de malos hábitos, los malos hábitos siguen estando, entonces no hay una regeneración de esa barrera intestinal y tú sigues con tu vida, por lo tanto esa inflamación ya no es temporal, como podría ser una herida, que no pasa nada y que es normal tener y que es beneficiosa incluso. El problema es cuando esta inflamación se perpetúa, que es entonces cuando decimos que tenemos una inflamación crónica de bajo grado. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya esas sustancias inflamatorias están ya totalmente en el torrente sanguíneo y desde ahí se desplazan a otros órganos. Por eso, cuando sufrimos de intestino, no nos podemos quedar en problemas del intestino o inflamación. Va mucho más allá, porque, por ejemplo, si yo os pregunto cuántos de vosotros me decís que os cuesta concentraros, falta de foco, esa neblina mental, como a mí, por ejemplo, me pasaba. Entonces, aquí es muy difícil decir, oye, ¿pero eso puede venir del intestino? Sí, porque como hemos dicho, toda esa disbiosis provoca que haya cosas que pasan al torrente sanguíneo, esa permeabilidad intestinal, ¿no? Y al mismo tiempo, esa respuesta inflamatoria ya no la tenemos en el intestino, la tenemos en el torrente sanguíneo, y desde ahí, de tener esas sustancias que son radicales libres, y estos radicales libres contribuir a un estrés oxidativo de las células, pasan a otros órganos, como por ejemplo en el caso del cerebro, donde podemos hablar de neblina mental, falta de concentración. También aquí se ha visto muy estrecha la influencia con problemas anímicos, estoy hablando de depresión, estoy hablando de esa persona que siente un poco de apatía, falta de energía, porque también esto no solo afecta, como digo, al cerebro, también afecta a la tiroides, problemas hormonales, porque también van esas toxinas y esas cosas que no deberían de haber salido del intestino, todas esas cositas, porque esa malla está rota, pasan, como digo, a otros órganos. Cuando esto pasa a la tiroides, problemas de líbido, problemas hormonales, a las personas les cuesta mucho perder peso y tienen mucha facilidad para ganar grasa, seguro que a más de uno esto les suena porque estoy harto de verlo, y va aún más allá, problemas en la piel, porque también pasa a la piel, problemas en el pelo, hay personas que sienten mucho caída del cabello, ¿no? Entonces, todo esto al final lleva a un sinfín de problemas, como digo, de energía, de descanso, piel, acné, pelo, energía en sí. Entonces afecta absolutamente a todas las áreas de su vida. Pero claro, cuando una persona siente esa apatía, esa que no tiene ganas de hacer nada, que siente incluso que está un poquito depresiva, es muy difícil que localicemos la causa o que localicemos la raíz en el intestino. Por supuesto que hay otras causas, por supuesto, pero yo he visto en muchos casos que cuando la persona tiene unos síntomas muy concretos, basados también en problemas gastrointestinales, y además uno adicional es que tiene ese factor anímico muy bajito, cuando se sana la microbiota, eso desaparece. Y eso no paro de verlo. No paro de verlo y lo vi en yo mismo. Yo mismo cuando tenía esa afectación de esa alopecia areata, que para los que no sepáis es una enfermedad autoinmune, que el propio sistema inmune ataca por error. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto con las enfermedades también autoinmunes? Como por ejemplo también la dermatitis atópica o yo que sé, o colitis ulcerosa, todo este tipo de enfermedades. Porque nuestro sistema inmune está librando una de batallas que no nos damos ni cuenta. Está apagando fuegos, pero así dentro de nuestro. Y en una de esas, por error, también ataca al cabello, también ataca a la piel, y aparte porque todas esas toxinas que hablábamos están ya en el torrente sanguíneo, están ya por nuestro cuerpo, ¿no? Por eso, al final, esto es algo integral que hay que verlo. Para que veamos toda la fotografía, no podemos quedarnos simplemente en problemas gastrointestinales, o en síntomas, mejor dicho, gastrointestinales, porque va mucho más allá. Y yo mismo lo he padecido cuando tenía alopecia areata, cuando he tenido problemas de la piel, que siempre han sido las épocas donde más tristes he estado. Siempre. Y cuando he sanado la microbiota, y eso no paro de verla con mis chicas, todo se ha solucionado. Todo absolutamente eso se ha solucionado. Pensar que realmente son millones y millones de bichitos viviendo en un cuerpo. Es decir, lo que más tenemos en nuestro cuerpo son millones y millones y millones de bichitos. Entonces tiene sentido entender que son esos millones y millones y millones de bichitos que cada uno desempeña un papel fundamental, una función crucial, los que van a manejar nuestro bienestar. Cuando lo vemos de esa forma, todo como que cobra un poco más de sentido. Y ahora sí, una vez hemos entendido la raíz, que es esa microbiota, es esa disbiosis, ¿cómo sanamos esa disbiosis, que es el origen real de todos los problemas? Pues aquí hay 3 vías cruciales que hay que atacar las 3 de forma integral. El primero, y aquí sí que lo he puesto en orden de importancia, el primero y más importante es la suplementación. Y aquí, ahora os explicaré por qué la suplementación tiene un papel más importante que la alimentación y que incluso los hábitos
en el momento que tenemos esa inflamación crónica de bajo grado. Si esto fuera un vídeo de prevención, esto sería totalmente inverso. Lo más importante son los hábitos, lo más importante es la alimentación, pero en el punto en el que estamos, y como yo os quiero ayudar a vosotros, y es lo que he visto en la práctica, sin esa suplementación específica, que ahora os diré en qué se basa esa suplementación específica para que también tengáis claridad, no se puede revertir esa inflamación crónica de bajo grado que lleva ya mucho tiempo perpetuándose y no se puede regenerar esa barrera intestinal. En la práctica lo que he visto es que simplemente mejorando los hábitos, simplemente mejorando la alimentación, una persona va a obtener muchas mejorías, está claro, pero no va a poder en muchos casos, y eso es lo que yo he visto en la práctica en todos estos años, revertir esa inflamación y sobre todo esa pared intestinal que está totalmente permeable y que por lo tanto deja pasar esas toxinas al torrente sanguíneo. Difícilmente lo va a conseguir simplemente con la alimentación. Ojalá fuera así y mejorando los hábitos, pero como digo, no es un vídeo de prevención, sino es un vídeo de actuación cuando una vez ya tenemos este problema. El punto principal es la suplementación. Esa suplementación se basa en dos factores importantes. El primero es probióticos y los segundos son antioxidantes, ¿vale? ¿Por qué? Aquí lo que queremos con esta suplementación es ir realmente a la causa. Es ir realmente a la causa y, como os digo, es solucionar esa disbiosis. Entonces, por una parte tenemos los probióticos. Yo, sinceramente, no puedo entender una mejoría de esa disbiosis, no puedo entender una mejoría de todos esos problemas intestinales para siempre, una sanación completa, sin que haya probióticos ni antioxidantes. Los probióticos, por si alguien no lo conoce, es literalmente meter manualmente millones y millones de bichitos en nuestro intestino, ¿vale? Porque todas esas familias y todas esas colonias que hemos ido perdiendo como consecuencia de todas las razones que hemos nombrado al principio del vídeo y que al final no tenemos una flora intestinal, una microbiota variada y diversa, que es lo que realmente necesitamos, hemos perdido todos esos millones y millones de familias, lo que hacemos es introducirlo de forma manual. Y aquí en esta parte de probióticos sí que es muy importante tener el principio de individualización. ¿Por qué? Porque según los síntomas de cada persona ya nos hará ver si necesitamos un tipo de bichito bueno u otro tipo de bichito bueno. Es decir, estoy diciendo un tipo de cepa en un probiótico u otro tipo de cepa, es decir, un tipo de familia de ese soldadito que va a ayudarnos a regenerar esa pared intestinal u otro, ¿no? Si es Bifidobacterium, si es bueno, de todas las miles y miles de familias que hay, cuáles realmente necesitamos nosotros, porque cada una hace una función específica en nuestro organismo y la que tengamos un déficit de esa será la que nos ayude más a nosotros. Por eso aquí sí que necesitamos ese principio de individualización. Entonces, por una parte, pues los probióticos lo que estamos metiendo es esos bichitos que van, esos soldados que van al intestino a ayudarnos. Por otra parte, ¿de qué se basa esa suplementación? El segundo punto sería de esos antioxidantes. ¿Qué son los antioxidantes? Como su nombre indica, lo que vienen a decir es a quitarnos el óxido. Ese óxido, ese estrés oxidativo que tienen las células como consecuencia de haber tenido una inflamación crónica de bajo grado durante mucho tiempo, como consecuencia de haber sufrido esa disbiosis. Esto, el antioxidante, tampoco se puede entender uno sin el otro, porque a día de hoy tenemos muchísima inflamación. Entonces, también para regenerar todo eso de la forma más rápida, lo que nos interesa es quitar esa inflamación, que al mismo tiempo lo que hará eso bajar rápidamente todos los síntomas que nosotros tenemos. Estoy hablando de esa inflamación después de comer, de esos ardores. Todo eso se puede lograr con antioxidantes, sin utilizar ningún tipo de fármaco. Cuando hablo de antioxidantes, pues estoy hablando de zinc, magnesio, selenio, superóxido de dismutasa, NAC, un sinfín de antioxidantes que también, según los problemas que tenga la persona, tendrá que tomar más unos, tendrás que tomar más otros según las deficiencias reales. Pero estas deficiencias ni siquiera, os lo digo porque hay muchos tratamientos por ahí, que si análisis de fecales, que si análisis de sangre, que si análisis de tal, no es necesario llegar a ese punto. Simplemente nosotros, por ejemplo, la forma de trabajar es con un cuestionario muy extenso de más de 100 preguntas con la persona y de esa forma ya podemos extraer qué es lo que esa persona tiene deficiencia en su intestino, ¿no? Eso por una parte y, por supuesto, pasaríamos al punto 2, que sería la alimentación. Que, claro, aquí, ¿por qué la alimentación no está colocada por otra razón en el punto número 1? Cuando nosotros tenemos una disbiosis intestinal, es decir, una alteración del equilibrio de nuestra microbiota, no vamos a absorber los nutrientes correctamente. Los encargados de digerir y de absorber todos los nutrientes es la microbiota. Si nosotros tenemos esa microbiota alterada, ¿qué creéis que va a pasar con todos esos nutrientes? La gran parte se van a desperdiciar. Por lo tanto, si nuestro único foco de atención es a través de la alimentación y nosotros tenemos esa barrera intestinal totalmente dañada, por mucho que intentamos meter, que es importante, y ahora veremos todos esos antioxidantes con la alimentación, que es también como hay que hacerlo y es la forma importante
y muy, muy, muy vital para hacerlo, pero gran parte de esos no van a llegar, no se van a absorber correctamente porque esa barrera intestinal va a estar completamente rota. En cambio, cuando nosotros lo hacemos a través de suplementación, sí que se aseguran de que eso llega al intestino de viva, si es un buen suplemento, por supuesto, ¿no? Entonces, la alimentación aquí sí que tiene un papel fundamental, pero es lo que digo, ocupa este orden porque quiero que se entienda, no es porque a mí me encante la suplementación. También te digo que creo que tenemos un poco que cambiar la visión, porque muchas veces me dicen, Bruno, pero tengo que tomar tantos suplementos. Y digo, claro, es que tenemos que dejar de pensar como si fuesen fármacos. Cuando a mí una persona me prescribe muchos fármacos, lo primero que pienso es, hostia, tantas pastillas, tanto de esto me va a hacer daño. Cuando hablamos de suplementación no es así. Estamos hablando de todo cosas naturales que provienen de las plantas, que es justamente lo que nosotros ya tenemos en nuestro cuerpo. Lo que pasa que a consecuencia de todo esto se han ido muriendo ese conjunto de microorganismos que llamamos microbiota. Entonces no hay que tener esa concepción de que, hostia, si yo tomo 3 o 4 probióticos, si tomo 3 o 4 antioxidantes, ya significa que estoy enfermo, estoy tomando demasiado. No, cambiemos un poco esa concepción. Cuando hablamos de suplementos, la película cambia, ¿no? No hay efectos secundarios, partiendo de esa base. Pero bueno, como digo, simplemente por eso, yendo de lleno a esa suplementación, hay personas que yo he visto que luego no han cumplido con nada de alimentación ni de hábitos y los resultados son abominables, porque estás yendo a la raíz. Estás yendo a curar esa disbiosis, ¿no? No obstante, no es consejo para nadie. Los resultados vienen mucho más rápidos y sobre todo permanecen en el tiempo, porque si no, sin esa parte de suplementación, pero si no la acompañamos de una alimentación y de unos hábitos, volveremos al mismo punto. Volveremos al mismo punto, ¿vale? Pero quiero que entendáis por qué tiene tanta importancia en este momento de sanación, ¿vale? Porque los alimentos, los hábitos son perfectos, son ideales, pero no nos ayudan muchas veces a lograr esa homeostasis, a reparar ese daño, ¿sí? Son geniales para mantener esa curación, porque si no, olvídate, si no mantenemos eso, no es imposible esa curación. Pero simplemente con ellos es muy difícil llegar a esa homeostasis, que el cuerpo llegue a ese equilibrio de nuevo, ¿no? Entonces vayamos ahora sí con la alimentación, el paso 2 para sanar nuestra microbiota por completo. Y aquí hay un problema, y es que la alimentación que hoy en día nos llega va cargada en muchos casos de pesticidas y de muchos procesos que han disminuido las bacterias buenas que ya nos aportaban los alimentos, y que por lo tanto el alimento que nos llega es ya un alimento con un nivel muy muy bajo de bichitos buenos que aportarnos, que esto en el pasado no sucedía, ¿no? Entonces eso se traduce en que la propia planta de donde nosotros obtenemos ese alimento tiene mucho menos nutrientes, y por lo tanto es muy fácil que esto favorezca a tener un déficit nutricional, como comentábamos antes, y por lo tanto a que, aunque nosotros nos estemos alimentando de forma correcta, esa verdura, esa planta, esa fruta no tiene nada que ver con los nutrientes que tenía años atrás. No obstante, vamos a bregar con esto, y sobre todo la alimentación para mejorar la microbiota, uno de los puntos claves es que haya mucha variedad de comida, porque eso nos va a permitir tener diversidad bacteriana. Estoy hablando de que haya muchas frutas, muchas verduras, muchas carnes. Todo eso lo que nos va a proporcionar es tener esa diversidad de bacterias y por lo tanto estar metiendo ya eso como si fuese probióticos de forma natural, ¿no? Aquí quiero diferenciar entre alimentos tipo A, alimentos a priorizar, y alimentos tipo E, que son los alimentos a evitar o a reducir. ¿Qué son los alimentos tipo A? Es aquellos alimentos, por ejemplo, proteína animal, consumo de vegetales, todos aquellos alimentos que son ricos en antioxidantes, y también priorizar ese tipo de carbohidrato que es en forma de tubérculo frente al que es en forma de cereal. Estoy hablando, por ejemplo, de priorizar yuca, priorizar boniato, plátano, en lugar de tantos cereales que en según qué momentos pueden ser proinflamatorios. Al mismo tiempo, lo que quiero es que reduzcamos los alimentos tipo E. Estoy hablando de evitar esos azúcares, esos fritos, esos harinas refinadas, evitar el maíz, evitar también enlatados, ¿no? Evitar también todo tipo de lácteos, de leches, de harinas, por ahora, de forma temporal. Por supuesto, todo lo que estoy comentando es de forma temporal. No usar fritos, y también, sobre todo, reducir al máximo de lo que podamos, de lo que está en nuestra mano, reducir esa ingesta de fármacos, porque como decimos, todo eso va a contribuir a no sanar la raíz, sino a contribuir a seguir irritándola. Aquí también hay varios consejos que os puedo dar que son muy útiles para volver a regenerar el pH correcto de nuestro intestino / también estómago, ¿no? Por ejemplo, un truco muy efectivo, que es por las mañanas
tomar un chupito, una cucharadita de vinagre, preferiblemente vinagre de manzana diluido con agua. Tiene muchísimos beneficios en cuanto a la microbiota. De igual forma, otra de las cosas también que te puede ayudar mucho a regular todo ese pH puede ser el tomar agua con limón entre las diferentes comidas. Eso también nos ayuda mucho, aparte de la digestión y a reducir la inflamación, también a mejorar la motilidad en el intestino delgado. Entonces, esos pequeños trucos nos van a ayudar muchísimo a no seguir inflamando y sobre todo a contribuir a que la microbiota se desinflame, ¿no? Y sobre todo otro punto muy importante también a nivel de la microbiota es el tema de la hidratación. Tomar mucha agua. ¿Cuánta agua tengo que tomar? Bruno, ¿no? Te estarás preguntando. Divide tu peso corporal entre 7 y te dará el número de vasos de aguas de 250 mililitros que tienes que beber todos los días, todos los santos días. Simplemente con eso muchas veces se soluciona en gran medida la gastritis. Todo el tema de tener reflujo muchas veces es falta de hidratación. Así que el agua debe ser un básico también en esa alimentación. Y por último, el mejor consejo que te puedo dar aquí, sobre todo cuando hablamos de alimentación, es que en cada comida la acompañes de un bol gigante de ensalada, porque eso es la comida, como decimos, de los bichitos buenos. Entonces, si nosotros estamos introduciendo a través de los probióticos los bichitos, pero no les damos de comer vegetales, no les damos de comer fruta, se van a morir igual. Por lo tanto, para que todo vaya bien, para preservar y tener el éxito en este tipo de tratamientos, necesitamos no solo introducir los bichitos, sino que luego permanezcan con vidas. Por eso, por favor, en todas las comidas, vegetales. Es importantísimo, aparte de porque ya tienen un componente antioxidante, entonces van a contribuir también a rebajar toda esa inflamación. Y otra cosa también importantísima que suele ayudar mucho es el no comer en exceso, sino así, aquí si estamos mucho más cerca de lo que sería un déficit calórico más que un superávit, nos va a ayudar, porque todo el trabajo que le saquemos temporalmente al intestino, porque no está reparado y porque al final están entrando sustancias cada vez que comemos al torrente sanguíneo y eso provoca más inflamación. Entonces, por ahora, mientras sanamos eso, cuanto menos comamos, por supuesto, con cabeza, no estoy diciendo que nadie pase hambre, pero con cabeza y no abusar de esos carbohidratos que son proinflamatorios, va a ayudar a bajar la inflamación y al mismo tiempo a recuperar esa barrera intestinal. Por eso, un consejo que yo digo es, si puedes hacer el mínimo de comidas a lo largo del día, mejor. Si puedes hacer 3, mejor que 4, mejor. Si puedes hacer 2 en vez de 3, mejor, ¿vale? El número que también se adapte a tu estilo de vida y que te sientas cómodo, pero el reducir el número de comidas en estos momentos donde la inflamación es tal, para dejar espacio donde no haya ningún tipo de comida y donde demos descanso al tubo digestivo, nos va a ir también muy bien. También algunos otros alimentos como el café, que puede ser parecer que no, pero a muchas personas también le irritan sin saberlo, y algún que otro alimento tóxico, como he dicho, como el alcohol o incluso el tabaco, sería mejor en estas fases del tratamiento dejarlo a cero. Sé que esto es muy difícil, sobre todo si hay personas que pues tienen el hábito mucho de fumar, pero con que lo reduzcas un poquito, pues ya también vas a ver beneficios. Y como sé que te estoy diciendo muchas cosas respecto a la alimentación, si quieres tener un listado de todo esto estructurado, como yo le doy a todos mis clientes, puedes escribirme a Instagram, @actitud_constante, y te puedo enviar todo esto resumido en una hoja para que lo tengas de una forma también más sencilla, ¿vale? Dicho esto, pasamos al siguiente punto que son los 7 hábitos, lo que yo he denominado los 7 hábitos que más favorecen a recuperar tu microbiota, ¿vale? Así que vamos allá. El primero de ellos y mi favorito es el entrenamiento de fuerza, entrenar musculación, entrenar en un gimnasio. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de fuerza aumenta la diversidad bacteriana, mejora la motilidad intestinal, es decir, el movimiento del intestino delgado, mejora también el sistema inmune y al mismo tiempo libera antioxidantes naturales, por lo tanto va a contribuir a bajar la inflamación, ¿no? Y al mismo tiempo también mejora ese eje intestino-cerebro, ya que libera dopamina y otras sustancias que nos ayudan a estar poco a poco un poquito más feliz. Otro punto importantísimo es la mejora del descanso. Aquí necesitamos tener un patrón de descanso claro, y aquí es importante mejorar lo que nosotros decimos, esa higiene del sueño, que es lo que hacemos antes de irnos a dormir y también la primera hora al despertarnos. Factores como irnos a dormir a la misma hora y despertarnos siempre a la misma hora, lo que hace es regular nuestros ciclos circadianos, y eso también va a ayudarnos muchísimo a regenerar toda la microbiota y toda la barrera intestinal. Una vez tenemos incorporados en nuestro día a día estos maravillosos hábitos, vamos con los siguientes. Los siguientes se centran sobre todo en reducir la inflamación de forma natural. Así que vayamos con el primero, que no podía faltar, que es exposición a la luz solar. Hoy en día está infravaloradísimo el poder de la vitamina D, por eso exponerte al sol 30 minutos todos los días, simplemente eso va a reducir tu inflamación crónica de bajo grado de forma muy notable. Y lo uno con el siguiente hábito, que es caminar 10.000 pasos todos los días. El movimiento siempre va a ser
el mayor antiinflamatorio que existe. Va a ser la mejor pastilla que le puedes dar a tu cuerpo estar en movimiento todos los días. Si juntas ese hábito con el que además te dé el sol mientras caminas, mejor que mejor. Y por eso también en este sentido pasamos al otro hábito. Otro hábito que es muy importante también incorporar es al menos, yo siempre digo que al menos una vez a la semana, pero si puede ser más, tener contacto con la naturaleza, ¿no? Hoy en día está muy de moda el famoso grounding o earthing, pero básicamente lo que significa es tener una conexión a tierra. Es decir, en el caso de hacerlo, hazlo descalzo y que estés en contacto con arena, con tierra, con mar, con agua, pero que provenga de la naturaleza, porque simplemente con eso nos descarga de todos los electrones y de todos los iones que llevamos acumulados en nuestro día, pero también durante meses, y nos libera de esa inflamación que estos también nos provocan. Y por último, cuando hablamos de inflamación, no podía ser de otra manera como el hábito también de la meditación, de mejorar la respiración, todas aquellas actividades como por ejemplo también el yoga, donde nos ayudan a controlarla, va a contribuir a bajar la inflamación también de forma natural. Son los mayores también antiinflamatorios, ¿no? Entonces, recopilando, esa exposición al sol 30 minutos todos los días, caminar 10.000 pasos al día, tener contacto con la naturaleza al menos una vez a la semana, ¿qué menos? Y mejorar nuestra respiración junto con la mejora del descanso y añadir entrenamientos de fuerza a la semana, va a contribuir a que tu microbiota se regenere antes de que te des cuenta. Esto es lo que yo digo un acelerador de todo lo que es el proceso de curación de tu microbiota y tu barrera intestinal. Y por lo tanto, ahora entenderás que el proceso de sanar la microbiota es un proceso integral, que no se puede abordar simplemente desde una vertiente, sino que tiene que ser integral. Y esto es justo por lo que nació mi empresa, porque yo tenía la necesidad de tener un tipo de tratamiento así y no lo encontraba, un tratamiento donde habría un asesoramiento y una prescripción en esos antioxidantes, en esos probióticos, al mismo tiempo que se cuidase esa alimentación para cada patología concreta de cada trastorno en el estómago o en el intestino, y al mismo tiempo se introdujera a la persona a esos hábitos que nadie nos ha enseñado y que nadie nos ha dicho que son buenos para también favorecer esa microbiota, ¿no? Entonces, de ahí, de esa necesidad, es donde hace muchos años nació también mi empresa, y durante todos estos años hemos ido ayudando a decenas y decenas de hombres, pero sobre todo mujeres, a acabar con esos problemas gastrointestinales, como el caso de Tania, Marta, Iris, Raúl, Víctor, que prácticamente su calidad de vida se veía muy mermada, como también me pasaba a mí durante más de 20 años. Y lo mejor es que cuando nosotros sanamos lo de dentro, el cambio también sucede fuera. Por eso, cuando lo acompañamos de este tratamiento integral, logramos todos estos cambios físicos. Escuchemos ahora lo que le pasaba a Tania, por ejemplo, que era un caso complejo que nunca había podido solucionar con otros tratamientos. No, realmente no podía comer nada, pero es que ya ni podía ni beber agua, porque me levantaba, bebía agua y ya, pues bueno, ya estaba mal al levantarme, pero ya al beber agua ya era como si viviese embarazada. Yo siempre digo que yo ya pasé por el embarazo sin ni siquiera haber estado embarazada. Era en general, por un lado dormía fatal, por el otro estaba fatal de no tenía energía, luego no, me dolía todo, me dolía un montón el estómago, aún por encima tenía las manos y la cara hecha un cromo porque me salían un montón de granos, tenía infecciones de orina constantes. Era un Cristo. Y yéndonos ahora al presente, ¿qué ha cambiado? Pues todo. La verdad que todo. Ahora duermo genial, no estoy inflamada, no me duele la barriga, no tengo que ir al baño 50 veces al día, no tengo infecciones de orina, y al final es que no tuve que tomar medicación para eliminar eso. Entonces, claro, es muy guay. Ahora tengo energía. Es que estoy genial, la verdad es que nunca pensé que fuera a estar tan bien. Y simplemente lo que te quería decir es que si todo este vídeo ha conectado contigo, si te sientes identificado, identificada y de verdad quieres un cambio en tu vida, mi intencionalidad con esto es primero darte un grito esperanzador de que sí se puede, no te contentes con eso, y en segundo lugar de que, como digo, si te ha resonado todo esto que te he comentado y quieres hacer un cambio en tu vida, simplemente decirte que te dejaré un enlace abajo en la descripción, porque si quieres podemos tener una llamada, podemos tener una primera cita contigo sin ningún tipo de compromiso, totalmente gratuita, conmigo, ni siquiera con alguien de tu equipo, y honestamente ver de qué forma tratar tu
problema concreto o tu patología concreta gastrointestinal, o si va mucho más allá, como digo, de esos tentáculos del intestino, ¿no? Como también yo sufrí. Sé, independientemente de eso, sé que en el punto en el que estás es un punto muy duro, sé que es un punto muy duro, porque también cuando vemos todo esto al final, como me pasaba a mí, hostia, ahora tendré que cambiar mi alimentación, tendré que hacer esto, tendré que hacer lo otro, pero te aseguro que vale muchísimo la pena. Es más fácil de lo que ahora mismo imaginas y vale muchísimo la pena. ¿Cuánto vale de verdad levantarte sin ni una sola patología a nivel gastrointestinal? ¿Cuánto vale levantarte con energía? ¿Cuánto vale al final mejorar por completo tu vida? Estamos hablando de eso, estamos hablando de eso. Y aunque muchas veces nos hayan dicho que, o nos hayamos tenido que acostumbrar a lidiar con esto, no es lo normal, no es lo normal. Sí se puede solucionar. Y yo quiero que tú lo hagas, independientemente de sea conmigo o con otro profesional, pero quiero que lo hagas. Y la raíz, recuerda cuál es. La raíz es sanar la microbiota. Así que estaré leyéndote en comentarios o leyéndote también en mi Instagram, @actitud_constante. Y si quieres una cita más personalizada, porque al final también el éxito de cada una de estas partes entra en la individualización de cada persona, en las deficiencias que tenga esa persona, y por lo tanto no puedo aquí lanzar consejos de forma generalista, no sería ético por mi parte. Así que si también eres una persona que quiere hacer ese cambio, pues puedes reservar esa llamada. Así que nada, esto es todo. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias también porque premiarme con tu tiempo, que sé que al final el vídeo está quedando bastante largo, así que para mí estoy totalmente agradecido. Y lo dicho, espero que sanes tu problema porque sí tiene solución.